Bueno, entonces, continuando con la química de la atmósfera, tenemos los aprendizajes esperados. Hasta aquí hemos revisado las regiones de la atmósfera, sus características, la composición de la atmósfera, algunos fenómenos meteorológicos relacionados con el vapor de agua, el tiempo y el clima, y llegamos al efecto invernadero y al ozono. Y hoy vamos a ver la atmósfera como una fuente de los elementos químicos, donde ya sabemos que la atmósfera proporciona una serie de elementos fundamentales para nuestra existencia o la vida en nuestro planeta. Por ejemplo, al inhalar aire consumimos oxígeno, también al circular en vehículos, al quemar gasolina que genera combustión para moverse, también necesita oxígeno. Al consumir frutas y verduras también consumimos indirectamente componentes del aire. Em, en función de la fotosíntesis de las plantas primero, pero ahí vamos a llegar a eso. Bueno, en general comentarles que vamos a revisar los elementos más importantes, no todos. Hoy yo cambié eso, ya no importa. De estos procesos que suceden en la biosfera, vale decir, la capa donde está la vida, y que ocurre en la superficie de la litosfera, hidrósfera y parte inferior de la atmósfera, o troposfera, como la conocemos. Estas cuatro subesferas, vale decir la litosfera, hidrósfera y en parte inferior de la atmósfera, van a formar el medio natural donde desarrollamos nuestra vida, que en conjunto se va a conocer como ecosfera, que agrupa los ecosistemas, y la biosfera agrupa la vida, elementos vivos. Bueno, entre estas subesferas se van intercambiando distintos elementos de manera cíclica, y estos ciclos son ciclos naturales. El que más hemos visto hasta aquí, por ejemplo, está el ciclo del agua. Dentro de la atmósfera existe un consumo de dióxido de carbono que corresponde al elemento principal de la biosfera y que siempre está presente en moléculas y biomoléculas en animales y plantas. Estas moléculas son complejas y además se constituyen por otros elementos como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno frecuentemente. Puede haber otros elementos, pero estos son los principales. Dentro de las moléculas más frecuentes en la biosfera están los hidratos de carbono. Por ejemplo, en el azúcar, el almidón, en los cereales, en las papas. Y estos hidratos de carbono se forman por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, generalmente en esta proporción indicada de un átomo de carbono, uno de oxígeno y dos de hidrógeno. Y bueno, con esta forma empírica de CH2O. Pero, ¿cómo se forman estas moléculas en los seres vivos? Bueno, el dióxido de carbono que existe en la atmósfera o que está disuelto en el agua en el caso de plantas acuáticas, porque también van a emitir dióxido de carbono. En el caso de las plantas verdes o con clorofila, estas fabrican o sintetizan sus propios hidratos de carbono en presencia de luz, que es lo que conocemos como fotosíntesis. Y las plantas no verdes u hongos, así como animales, vamos a tomar hidratos de carbono de plantas verdes porque no somos capaces de sintetizarlos. Nosotros también tomamos los hidratos de carbono, en este caso de plantas, por ejemplo. Entonces, como comentábamos, a partir del dióxido de carbono y agua, las plantas verdes van a sintetizar las moléculas complejas mediante esta reacción que requiere un aporte de energía lumínica o luz solar en este caso, y este es el proceso de la fotosíntesis, donde viene del griego la parte de fotos que corresponde a luz. Entonces, como decíamos, está el dióxido de carbono más agua. Espero que las diapositivas la vean mejor. Y estas plantas que ya tienen clorofila absorben energía lumínica y dan origen a hidratos de carbono y oxígeno que se va a la atmósfera. Esto es un poco lo mismo que les estaba comentando.
Bueno, como les decía, se forman hidratos de carbono y oxígeno que va a la atmósfera. Acá hay un dato específico de que las plantas producen más de 1014 kilogramos de oxígeno anuales, lo que equivale a una gran cantidad del oxígeno que tenemos en la atmósfera. Bueno, como comentábamos también el uso de vehículos, por ejemplo, o en otras industrias, cuando quemamos carbón, gasolina o gas, ocurre el proceso que conocemos como combustión, donde se genera una luz y calor que se utiliza en distintas aplicaciones. Esta reacción química esta reacción química que da origen a la combustión, combina elementos como el oxígeno con otros elementos y genera este aumento de temperatura y emite luz, que lo usamos, por ejemplo, para cocinar, para las industrias. Antiguamente estaban los trenes con carbón. Hay distintas versiones de eso. Y bueno, estos depósitos de carbón, petróleo y gas natural existen en la litosfera, vale decir la parte del suelo de la Tierra. Y esto proviene de organismos vivos que quedaron atrapados alguna vez en la corteza terrestre y han sufrido distintas transformaciones a lo largo de millones de años por las altas presiones y temperaturas que han tenido que soportar, que son los que conocemos como combustibles fósiles. Y ellos, debido a su origen orgánico, también están constituidos, como decíamos, que lo que más requerimos para la vida está el carbono y el hidrógeno, que al quemarse o en esta combustión, también a su vez producen dióxido de carbono y agua. Aquí están las fórmulas generales químicas. Y bueno, al quemar estos combustibles vamos a usar y consumir oxígeno del aire y a cambio vamos a producir energía que nos permite movernos, así como gases que van a la atmósfera y puede haber residuos también, que es lo que comentábamos, por ejemplo, del efecto invernadero, donde emitimos más gases a la atmósfera, estos gases de efecto invernadero. Y bueno, también existe otro proceso eh, que genera oxígeno, donde tenemos en combinación, que utiliza oxígeno, perdón, que corresponde a la oxidación biológica, donde las moléculas de los alimentos de los organismos animales y plantas se van a combinar con oxígeno que proviene del aire o del agua, dependiendo del medio. Y también va a liberar energía química que está en estas moléculas y va a ser utilizado por otros bioorganismos para sus procesos vitales. Acá está la reacción química. Entonces acá tenemos eh, el dato extra, digamos, que en la fotosíntesis, en base al dióxido de carbono, se forman los hidratos de carbono y en la oxidación biológica se juntan los hidratos de carbono con el oxígeno y dan lugar al dióxido de carbono y a la energía. Que esto dice más o menos lo mismo. Bueno, entonces, como hemos visto ya, existen distintos ciclos en la naturaleza. En este caso tenemos el ciclo del carbono, en que interviene tanto la atmósfera como la litosfera y la hidrosfera, y que estos ciclos se relacionan entre sí mediante la biosfera. En el fondo, me- por ejemplo, tenemos de la atmósfera, las plantas hacen fotosíntesis eh, y generan hidratos de carbono que, por ejemplo, comemos nosotros como, bueno, animales carnívoros y herbívoros consumimos plantas y los animales carnívoros van a consumir en el fondo este oxígeno y dióxido de carbono, hidratos de carbono generados por los vegetales indirectamente, pero todos vamos a generar dióxido de carbono que va a ser reemitido a la atmósfera, al igual que en el caso de los combustibles fósiles. Bueno, esto es como dato general.
que originalmente se entiende que este oxígeno que producían las plantas en la fotosíntesis originalmente probablemente era tóxico. Entonces se formaron depósitos de óxido de hierro por reacciones con el oxígeno, eh, con iones de hierro disuelto en agua, y debido a la evolución de sistemas enzimáticos que estaban contenidos en estos combustibles fósiles, los organismos fueron evolucionando hasta poder obtener la energía necesaria para la respiración, para la adaptación. Y finalmente este oxígeno acumulado en la atmósfera tiene el importante papel de formar el ozono estratosférico, que es esta capa que nos protege de la radiación ultravioleta y permite también la evolución de distintas formas de vida. Ya se pegó. Bueno, otro elemento importante corresponde al nitrógeno, que está enlazado también a otros átomos de distintos elementos y principalmente forma parte de proteínas animales y vegetales. También es esencial para el desarrollo de los seres vivos, pero las plantas no pueden asimilar directamente este nitrógeno atmosférico, por lo que lo hacen bajo formas iónicas, como ion nitrato. Y este es un ciclo del nitrógeno donde mediante bacterias se realiza esta transformación de los nitratos para poder ser consumidos por las plantas. Y esta conversión se llama fijación biológica del nitrógeno. Como les decía, se genera en función de las bacterias y algas y, por ejemplo, está asociado a plantas leguminosas, porotos, lentejas, arvejas, que tienen esta capacidad de convertir el nitrógeno atmosférico en en nitratos o iones nitratos. Este proceso, bueno, es natural en estas versiones, pero con el crecimiento de la población, este proceso natural se hace un poco insuficiente. Entonces empiezan a generarlo artificialmente mediante procesos químicos en los cultivos para obtener, por ejemplo, fertilizantes y en el fondo generar más eh, alimentos para suplir a la población. Esta es la fórmula general de síntesis, se denomina proceso de Haber en base a en honor a su creador o ideador. Y bueno, a modo de también dato general extra, originalmente el amoníaco que se generaba de esta manera fue utilizado en producir explosivos durante la Primera Guerra Mundial. Em, Eso es lo que veremos hoy. Voy a dejar de grabar.